Un criminal en la calle elige a su víctima basándose en la fragilidad visible, prescindiendo de la billetera que lleve encima. Su atención se centra en el que se vea débil, en el distraído o en el individuo encorvado incapaz de reaccionar ante una amenaza. En tu entorno social ocurre exactamente lo mismo. La gente te escanea en microsegundos. Si proyectas derrota, te van a pisar. Creías que te faltaban al respeto por la mala educación ajena, pero la cruda verdad es que tu propia corporalidad está invitando a que te traten como a un blanco fácil. Quédate. Hoy vas a aprender a blindar lo único que sí puedes controlar. Hay que separar la realidad de las excusas baratas. Si trabajas 12 horas al día en un empleo físicamente demandante, tu agotamiento es real y tu cuerpo sufre un desgaste auténtico. El estoicismo reconoce ese límite biológico, no te exige hazañas imposibles cuando tus músculos están rotos por el jornal diario. El peligro real se encuentra en el extremo opuesto, que es el más común, el hombre moderno que, teniendo la oportunidad y el tiempo, usa cualquier mínima fatiga diaria como un escudo psicológico para justificar su propio abandono. Confunden el cansancio legítimo con la cobardía de no querer esforzarse. Es ahí donde el entorno detecta la sumisión. El escaneo del depredador, fuerza visible y control estoico. Séneca explicaba que la sabiduría consiste en entender la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que está fuera de nuestro alcance. Aplicar este principio a tu realidad física es el primer paso para salir de la irrelevancia. Existen factores que no vas a modificar. Si eres bajo de estatura, te quedarás así. Si el paso de los años ya pesa sobre tus articulaciones, no vas a rejuvenecer. El pensamiento estoico no pierde el tiempo lamentándose por la genética o el almanaque, sino que te exige actuar sobre lo modificable. Verse descuidado, blando y débil por pura pereza es una negligencia personal. No necesitas vivir en un gimnasio, ni poseer los recursos para contratar asesores de élite. Eso constituye un privilegio de pocos. Para la mayoría, la realidad consiste en rascar un momento a la semana para hacer flexiones, levantar algo de peso y ganar densidad física. No lo hagas por estética, no busques la aprobación de un espejo, míralo como un hábito de higiene social obligatorio, exactamente igual que lavarse los dientes o bañarse. Cuando descuidas tu envase, le comunicas al mundo que careces de la voluntad para gobernarte a ti mismo. Si tú mismo te tratas con ese desprecio, tu entorno asume que tiene el derecho de hacer lo mismo. Tu volumen físico, tu postura recta y la solidez de tus hombros funcionan como un sistema de calibración biológica para los demás. Es un disuasor silencioso. La masa mide tu fuerza antes de escuchar tus argumentos. Construir una presencia física sólida te otorga una ventaja inicial enorme en cualquier habitación en la que entres. Sin embargo, esa armadura exterior se desmorona en un segundo, si cuando abres la boca demuestras el rasgo más detectable para la psicología social. Identidad versus sumisión. La sociedad actual ha confundido la educación con la falta de columna vertebral. Te han enseñado que ser un ciudadano ejemplar consiste en no hacer ruido, en ceder siempre y en evitar cualquier tipo de fricción. El hombre tibio es el resultado directo de esa domesticación. Es aquel que cambia de opinión a mitad de una frase si nota que su interlocutor frunce el ceño. Dice que sí a tareas que le corresponden a otros y tolera ofensas cotidianas por un miedo paralizante al rechazo. Tener carácter significa algo completamente distinto. Implica adoptar una postura firme y defender tu identidad sin que te tiemble el pulso por el qué dirán. Esto no significa convertirse en un necio terco. Un hombre inteligente analiza la lógica, escucha los datos y modifica su perspectiva si un argumento superior demuestra que estaba equivocado. Pero el tibio cambia por sumisión, modificando su discurso para que lo acepten en el grupo. Al hombre con identidad propia se le respeta, incluso cuando tiene una opinión contraria a la nuestra. La firmeza genera predictibilidad. La masa sabe que no puede comprar tu aprobación con una mirada de desaprobación, y entienden que pisarte requiere un costo alto. Piensa en la última vez que alguien en tu trabajo o en tu grupo de amigos te tiró un comentario pasivo-agresivo, y decidiste tragártelo, sonreír y agachar la cabeza para no generar conflicto. ¿Lo hiciste por verdadera educación estoica, o porque tuviste miedo de sostener tu postura?
Deja tu respuesta abajo con total honestidad. Aquí no nos juzgamos. Analizar tu propio comportamiento en esos microsegundos de presión es la única forma de corregir el rumbo. Mantenerte firme frente a la presión social requiere un carácter templado, pero tu mente no puede sostener ninguna batalla psicológica si tú mismo saboteas tu biología durante la noche y dejas que tu cerebro se despierte sin defensas frente al mundo. El hackeo del descanso. Estrategias reales de calidad. Miyamoto Musashi afirmaba que el estratega debe mantener su condición mental inalterable incluso en medio del caos. Es imposible cumplir este precepto si tu sistema nervioso está destrozado por la falta de sueño. Dormir mal reduce tus niveles de testosterona, te vuelve reactivo, entorpece tu capacidad de análisis y elimina tu capacidad de proyectar autoridad. Si tu rutina laboral te obliga a descansar pocas horas, la solución consiste en lograr que esas pocas horas tengan un impacto real en tu recuperación. Olvida las recomendaciones místicas. El descanso se rige por leyes físicas claras. La primera es el anclaje circadiano. Debes despertarte exactamente a la misma hora, todos los días de la semana. Tu cerebro necesita esa regularidad para saber en qué momento liberar el cortisol que te mantendrá alerta por la mañana y cuándo iniciar la desactivación nocturna. La segunda regla es el bloqueo lumínico obligatorio. Tus ojos están diseñados para captar la luz solar. Cuando miras la pantalla de tu teléfono o la televisión 2 horas antes de acostarte, la luz artificial engaña a tu cerebro, haciéndole creer que es pleno mediodía. Esto detiene inmediatamente la producción de melatonina y fragmenta la calidad del sueño profundo. No vas a descansar si tu mente cree que debes seguir despierta para cazar. La tercera estrategia es la caída térmica. El cuerpo humano necesita disminuir su temperatura interna 1 grado completo para iniciar la fase de reparación celular profunda. Date un baño con agua tibia antes de acostarte para forzar la refrigeración posterior de tu piel, o mantén tu habitación a una temperatura fresca. Son decisiones tácticas para asegurar tu lucidez al día siguiente. Ahora posees las herramientas básicas para iniciar el cambio. Tienes un cuerpo que empieza a defender su espacio, una postura que refleja identidad y un cerebro recuperado para la toma de decisiones rápidas. Pero la verdadera prueba de fuego ocurre cuando sales a la calle y tu entorno nota que ya no eres el peón dócil de siempre. El test de vulnerabilidad. Cuando un individuo que solía ser predecible y dócil empieza a mostrar signos de autonomía, el grupo reacciona. Aquellos que se beneficiaban de tu debilidad van a intentar ponerte en tu lugar. No usarán la fuerza física, sino que emplearán herramientas de manipulación psicológica silenciosa, como microhumillaciones disfrazadas de chistes o comentarios sarcásticos sobre tu nuevo comportamiento. Es el test de vulnerabilidad. Si en ese momento te entregas en bandeja, si te ríes de tu propio cambio para aliviar la tensión, o si pides disculpas por marcar un límite, habrás perdido todo el terreno ganado. Maquiavelo advertía que el desprecio es la herramienta más peligrosa, y lo mismo aplica para el individuo común. Aceptar el marco de sumisión que te imponen los demás valida su supuesto derecho a pisotearte. La respuesta correcta ante estos ataques es la calibración del silencio. Cuando recibas una provocación pasivo-agresiva, no respondas con ira. La ira demuestra que lograron alterar tu centro. En lugar de eso, sostén el contacto visual directo durante 3 segundos completos de silencio absoluto. Deja que la incomodidad de la frase flote en el aire, sin parpadear ni buscar aprobación. El silencio obliga al provocador a recalcular su posición, y le demuestra que su estrategia ya no funciona contigo, consolidando tu territorio soberano. Pacto final. El respeto jamás ha sido un premio gratuito que la sociedad te deba otorgar por el simple hecho de ser una buena persona. El entorno funciona bajo reglas de selección y poder. El respeto se gana y se defiende mediante las decisiones que tomas sobre tu propia realidad. El control de lo que sí puedes modificar de tu cuerpo, la firmeza de tu carácter y la disciplina estricta con la que gestionas tu descanso. Deja de regalar tu autoridad a cualquiera que intente medir tus fuerzas.
Aplica estas herramientas a tu propio contexto diario a partir de este instante. Deja de ser el blanco fácil. Si estás listo para romper el molde del hombre promedio y asumir el control definitivo de tu presencia, suscríbete a este canal. No buscamos espectadores pasivos, buscamos mentes dispuestas a ejecutar. Solo los que controlan su arquitectura interna dominan el mundo externo.